¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso en el cual nos estén sintonizando para este pequeño video de la explicación de lo que es la presión. Vamos ahora a manejar el concepto de presión. Por aquí, presión versus esfuerzo. Vamos a partir primero de cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Vamos a explicar los conceptos ahí rápidamente, porque a veces tenemos la duda de que si un material o una sustancia sólida o líquida puede estar sujeta a presión o puede estar sujeta a esfuerzo. Vamos a identificar primero qué es cada una de ellas. ¿Sale? Una presión pues es la fuerza que se ejerce sobre una superficie, si yo tengo aquí un balde de agua, ¿sí? Aquí lo vamos a poner de colores, y en este tenemos un líquido, el aire que está en el exterior, todo este aire, pues ejerce una cierta presión, ¿verdad? Tiene un peso, tiene una densidad y ciertos vectores están apachurrando, por decirlo así, o sosteniendo hacia abajo esta sustancia. También podríamos decir que si yo tengo un objeto, un cubo de madera, cubo de acero, de concreto, en el cual pues también si se está en el aire, pues está ejerciendo mismo aire una presión en todos los lados, ¿verdad? ¿Sale? Porque el aire tiene ciertas magnitudes, ciertas direcciones. Bueno, cuando el fluido se confina dentro de un recipiente, vamos a llamar, bueno, no soy muy buen dibujante, vamos a poner aquí ¿qué está bueno? Una jeringa, ¿sí? Una jeringa y cualquiera, ¿sí? Y aquí tenemos el pequeño émbolo, ¿sí? Dentro de la jeringa tenemos un fluido cualquiera. Está lleno aquí ahora que estamos con lo de la vacuna, pues tiene la sustancia, ¿verdad? El fluido va a ser sometido, va a ser ejercido por una fuerza, ¿verdad? Una fuerza, en este caso, pues el de la mano, el de la enfermera, el enfermero, que ejerza sobre esa superficie, ¿sí? Con el dedo, haciendo pues que el fluido recorra o haga un trayecto de un punto A un punto B. Se va de aquí para acá, ¿de acuerdo? Se empieza a mover. Ok, entonces, de este otro lado, vamos a dibujar ahora, ¿no?, este mismo bloque y lo vamos a ubicar en una mesa. Ah, ahí está. Una mesa o una superficie cualquiera, ¿sí? Y esta mesa pues tiene ahí no le vamos a dibujar patas, nada más estamos ahí, ¿sí? Y el mismo peso que ejerce el bloque, primero hay que calcular, bueno, determinar su masa, multiplicarla por la aceleración, tendremos aquí un peso. Ese peso va a ejercer un esfuerzo o va a querer penetrar o atravesar esta superficie, esta mesa, ¿sí? Se está ejerciendo una presión, ¿sí? O está presionando aquí el objeto. Bueno, ¿cuándo utilizar el concepto o la palabra presión y cuándo el concepto de esfuerzo? Muy fácil. La presión es o se aplica solamente para elementos fluídicos, ¿sí? El líquido, el gas o la sustancia se está generando una presión cuando se está ejerciendo una fuerza sobre él y sobre una superficie, sobre un área. Aquí pues tenemos el área de vamos a llamarla de la base o de la superficie del agua donde se ejerce la misma. Y el esfuerzo se va a utilizar cuando se manejen objetos sólidos. Tengo la fuerza, aquí está el peso, y tengo también el área de la sección transversal, que es ¿quién?
la parte de abajo de donde está el, la mesa. ¿Sale? Entonces, cuando utilizar la presión, aquí sería la presión y aquí sería un esfuerzo. ¿Sale? ¿Qué unidades se manejan cada uno de ellos? Bueno, si aquí, si le damos un zoom aquí a la jeringa o el intento en jeringa que trata de dibujar, la jeringa tiene un émbolo, ¿sí? Y aquí en el émbolo se va a generar una fuerza. Y esa fuerza es aplicada ¿en dónde? En toda esta área. ¿Sí no es cierto? Y haciendo pues que el fluido, ponerle gotitas, el fluido que está delante o del otro lado del émbolo, va a hacer que fluya hacia adelante o hacia atrás según sea el caso. Entonces, tengo una fuerza y tengo ¿quién? Una superficie o un área. Entonces, la presión va a ser igual a ¿quién? A la fuerza sobre el área de la sección transversal. ¿Sí? Esa es mi presión. ¿La fuerza en qué va a estar? ¿En qué unidades va a estar? Bueno, si hablamos del sistema mexicano o el sistema métrico, vamos a hablar de Newton sobre metro cuadrado. Y eso equivaldría fusionado a un pascal. ¿Sí? La presión, pues, en el sistema mexicano hablaremos, pues, de pascales. Y si hablamos del sistema inglés, bueno, pues la fuerza, nuevamente la fuerza en un área de superficie, va a ser, pues, las unidades en que la fuerza se mide en libras, fuerza, y el área la manejaremos en pulgadas cuadradas. Eso en inglés sería PSI. Mi inglés no es muy bueno, pero es pound square inches. Pound square inch. Libra sobre pulgada cuadrada. Entonces aquí tenemos ya los PSI. Pascal y PSI. Y para un sólido, pues es lo mismo. ¿Sí no es cierto? Si le damos un ahí a la caja, le damos un en la parte de abajo, sí, solamente en la parte de abajo, vamos a tener pues que vamos aquí a ver un poquito más de vectores, más de fuerzas. Vamos a tener la fuerza sobre quién, sobre una superficie, ¿verdad? Sobre una área de la sección transversal. Entonces, la fuerza, perdón, el esfuerzo, y eso se ve mucho en mecánica de materiales, que creo por ahí lo vieron algunos, el esfuerzo es igual, ay, perdón, el esfuerzo no se escribe así, perdón, se va a denotar, bueno, vamos a ponerle esfuerzo, va a ser igual a la fuerza entre la superficie, que es lo mismo que tenemos acá, ¿verdad? Pero en mecánica de materiales, para las sustancias sólidas, se le va a llamar o se le asigna al esfuerzo la letra sigma o rho, que es igual a fuerza entre área. ¿Sí? Y aparecen las mismas unidades, fuerza pues, son newton sobre metro cuadrado, que es igual a un pascal. Y si nos vamos del sistema inglés con los gringos, nuevamente pues es la libra, fuerza entre pulgada cuadrada, que esto es igual al mentado PSI. ¿Sale? Entonces, ¿cómo saber cuándo utilizar el concepto? Más bien no el concepto, la palabra presión y esfuerzo, pues dependiendo la sustancia o, bueno, no sí, el tipo de sustancia o cómo esté constituido la sustancia para la aplicación del mismo. Y sería incorrecto decir que un fluido está sometido a un esfuerzo. Bueno, ya si nos metemos más a mecánica de fluidos, ya se ven conceptos un poquito más adentrados, un poco fumados los conceptos, y si hay fluidos que experimentan los esfuerzos cortantes y esfuerzos de tensión, pero ya hablamos de fluidos newtonianos y no newtonianos, ya es otro cantar, si nos metemos un poquito más a detalle con ese lado.
Y si queremos hablar de una sustancia sólida, pues aquí se podría decir muy difícilmente que el objeto, un muro, un tabique o algo, está a presión. Lo correcto sería si no está sujeto a un esfuerzo de compresión, tensión, torsión, flexión, etcétera, etcétera. Más nunca decir que la viga, el bloque, está sometido a presión. No. Estaríamos ahí diciendo incorrectamente. Pero existe la posibilidad, más adentrando el tema, de que sí se pueda nombrar por ese tipo de palabras el concepto. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros nos compende es que vamos a analizar la presión, vamos a hacer ejercicios o vamos a ver tema de solamente cuestiones fluídicas. Ya sólidas, pues ya tiene su materia, también fluidos tienen algo de su materia, y lo que a nosotros nos va a interesar solamente es analizar ejemplos del tipo fluídicos, ¿sí? Nosotros analizaremos con objetos o con sistemas, digamos de alguna manera caseros, ¿sí? Para determinar la presión de un cierto fluido. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí un contenedor, otro contenedor perfectamente encerrado, ¿sí? Podemos analizar la presión que existe aquí de una sustancia con la ayuda de otra sustancia más densa. Supongamos que este contenedor tiene aquí un tubo en U y podemos nosotros medir bajo la diferencia de presiones, o también se le conoce por columnas de agua o de fluido, ¿sí? En donde este tubo aquí va a estar abierto o cerrado según sea el caso. En este caso lo vamos a dejar aquí abierto, ¿sí? Y aquí tenemos un gas, a carambolas, un gas. Para que nuestro gas no se nos vaya la intemperie, pues puede ser un poquito más denso, lo vamos a llenar con otra sustancia, ¿sí? Una sustancia, no sé, cualquiera, puede ser agua, puede ser aceite, mercurio, puede ser glicerina, ¿sí? Y dependiendo la presión que ejerza aquí el gas hacia, vamos a ponerle colores, colores, la presión que ejerza aquí el gas va a hacer que suba o baje, según sea el caso, el sistema de aquí de un tubo o manómetro tipo NU, ¿sí? Es posible usar esta columna del fluido para determinar las diferentes presiones que existen dentro del sistema, ¿sí? Para ello, se deben de tomar en consideración ciertas cosas. Una de ellas, que fue escribí aquí, si el sistema está completamente abierto, se debe de considerar lo siguiente. Disculpa, estamos completamente en vivo. Bueno, debemos de considerar lo siguiente. La presión que existe aquí, vamos a llamarla pues P1, ¿sí? De esta sustancia, va a estar dado por las siguientes circunstancias. Vamos a ver, la presión 1 va a ser igual a ¿quién? A toda la presión que existe del otro lado. Vamos a delimitar, a hacer como que otro, fue muy feo. A toda la presión que existe en todo este lado. ¿Por qué? Porque también el sistema, hay como que una, vamos a decir, una lucha de poderes entre quién es el mejor. Si el vector que es de este lado o la presión de este otro lado, estos vectores. Entonces, esta presión 1 va a ser la del gas y la presión 2 es la que existe del otro lado. La presión 1, ¿qué es igual? Bueno, pues no lo sabemos, lo que tratamos de buscar. Pero la presión 2 está dada por el sistema que está completamente abierto y que si está abierto, pues es afectado por la presión del aire. ¿Sí? Aquí hay aire. Este aire ejerce pues cierta presión de aquí. Y dependiendo la ubicación del sistema, pues puede haber o más aire o menos aire. O más densidad, perdón, va a haber una más cantidad de aire o menos cantidad de aire. Ah, cabrón, ¿cómo que más o menos? Bueno, si nos vamos a la playa, va a haber mucho más cantidad de aire que si nos vamos a una zona alta, como por ejemplo Toluca, el Nevado por allá del Everest, pues va a haber menor cantidad de aire. Entonces,
Va a estar afectado por ¿quién? Por una presión atmosférica. Más aparte, lo siguiente, este fluido, vamos a darle un poquito más de zoom, esta cantidad de, vamos a llamarle de agua, todo esto, esta columna, esta de abajo ya no porque está en equilibrio, porque lo mismo que está ahí del otro lado, pues ahí se contrarresta. Todo esto es de un fluido. Vamos a imaginar que sea de una sustancia conocida. Y este fluido pues, va a tener ¿quién? Una densidad. Y esa densidad va a generar, pues que genere un peso o una atracción hacia abajo. Entonces, esa atracción por la gravedad va a hacer que ejerza ese peso. Y también, dependiendo el tamaño, o sea, la altura de esa columna. En otros ejercicios también involucra mucho el diámetro o el tamaño del tubo. En este caso lo vamos a considerar, lo vamos a despreciar. Entonces, la densidad, la gravedad y la altura juegan un papel importante para la sustancia del fluido. Entonces aquí va a ser más, ¿quién? Su densidad por la gravedad y por su altura. Hay que reconocer pues que debemos de identificar qué tipo de sustancia se está utilizando. Insisto, puede ser agua, aceite, glicerina, mercurio. Hay otros que utilizan diferentes presiones, en fin, cualquier sustancia nos ayudaría a interpretar todo esto. ¿Sale? Entonces, para calcular la presión, vamos a hacer esta pequeña ecuacióncita y puede ir variando. Un tubo de U pues, puede tener diferentes contenidos de fluidos de diferentes densidades, diferentes alturas, diferentes columnas y me va a generar pues diferentes presiones en ciertos puntos. ¿Sale? Entonces, con esto pues podemos empezar a darle a lo que sería las presiones o concepto de presión de aquí en adelante. Muy bien, entonces nos despedimos, sino antes poner una buena rola. Ellos son los chicos de Enjambre, se llama la canción Sábado Perpetua. Nos vemos jóvenes, cuídense mucho, hasta luego, bye.